pesar de todo, seguiré intentando. Yo fui un diamante en el fango que nunca estuvo pulido. Nada en mi vida ha pasado que tú no hayas permitido. Dolido, perdido, sin encontrar el camino, buscando un amigo. Y fue un intento fallido, pero tu bendición me llegó y toda mi vida cambió. Ahora vives tú, no soy yo, y te lo agradezco. Tu gracia al corazón me tocó, todo el alma me liberó y quiero cantar todo lo que llevo por dentro. Oh, 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 oh. Las bendiciones que vienen de arriba, nadie las detiene aquí abajo. Cuando Dios marca algo en tu vida, no importa el proceso, Él hará su trabajo. Las bendiciones que vienen de arriba, nadie las detiene aquí abajo. Cuando Dios marca algo en tu vida, no importa el proceso, Él hará su trabajo. Me bendijo con el talento, con el amor que llevo por dentro, con el fanático y los conciertos. Y cuando pienso que todo es cierto, así soy yo con la economía. A que no son muchos en lo que confío, el que no se queda en el desafío. Son como Judas que... Buenas noches, obvia. Buenas noches. Buenas Isabel. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están las obvias en este sábado de noche? Sábado de lluvia. Empezamos con el sábado lloviendo, pero las cosas se van poniendo chulas. Aquí en un nuevo set. Así es. Hoy estamos de colores, Sí. como las obvias coloridas. Señores, saluditos para mis obvias de la Florida, de Canadá, y mis obvias que están en casita, otra de viaje, Camila, Galicia y nuestra querida Rosanna. Hoy han dejado solita este último día, pero es por razones personales, que ella, no es que se nos van del set, que ellas están ahí de paseo por ahí, por la calle. A veces yo me le escapo y ellas también quisieron copiarme y se me escaparon ellas ahora. Bueno, obvias. Después le tocará a Isabel, ¿verdad? Me tocará algún día escaparme. Bueno, obvias, hoy tenemos un tema muy interesante, diría yo, y también un tema que ha impactado mucho en nosotros de diferentes formas, que es cómo impactó el COVID-19, lo que es en el área de salud pública, en la economía, también en la educación, en las interacciones sociales, en la psicología del bienestar, en la política y la sociedad y en otros aspectos. Les vamos a estar hablando y bueno, para empezar ya, el COVID-19 sabemos que fue una enfermedad que trataba sobre dolor de cabeza, que Fiebre alta. nos afectaba los pulmones, las fiebres muy altas y el no poder respirar. Esto fue algo que afectó totalmente al mundo entero, por esto fue una pandemia y pues nada, fue muy extenso y profundo. Esto se dio al principio del 2019, que por eso tal vez su nombre, en China. Si no me China equivoco, fue el primer país en dar un caso de COVID. de COVID-19. Aquí en la República Dominicana el primer caso lo tuvimos el 19 de marzo del 2020, que fue bien contraproducente en ese momento porque ya que era un año electivo donde se estaba había elecciones congresionales y municipales a la vez, que las municipales fueron en febrero, luego las congresionales y las presidenciales que fueron en el mes de mayo. Entonces, el 2020 para la República Dominicana fue un año prácticamente nulo de miedo, de terror, fue algo tan como sobrenatural, que todavía a 4 años de esta pandemia
es algo que nos impacta demasiado. Es algo que como que no asimilamos bien, como que pasamos esos 2 años, 2020 y 2021, pasamos esos 2 años en este tema, en esa abstinencia de salir a la calle, de tener contacto social, y muchas personas esto lo afectó directamente en su salud mental. Así es. Así como dice Luisa, esto fue algo que nos afectó totalmente, la salud mental. Fue algo que nosotros no estábamos acostumbrados. Fue momento de mascarillas, que teníamos que estar, que la comida teníamos que lavarla, que el alcohol siempre, que el Lysol siempre echándolo por todos lados por si el virus se insertó en nuestras vidas. Y hoy todavía en 2024, hace 2 años que ya la pandemia pues cesó un poco, y hoy en 2024 es algo que todavía nos afecta, porque no hace mucho en mi trabajo yo tuve un caso de que hay uno de mis estudiantes que tenía el COVID, y entonces después las profes, y entonces yo estaba preocupada que si me iba a dar a mí, y cosas así que pasan normalmente ya luego de que ocurrió la pandemia. Ya para empezar, tenemos lo que fue los contagios y la mortalidad del COVID-19. Causó millones de muertes a nivel mundial, a pesar de ser una enfermedad que tiene síntomas similares a los que son los de la gripe, como una fiebre alta. Pues estas se hacían más fuertes, eran más fuertes, lo que podría hacerte llegar a la muerte. Fue un colapso totalmente para el sistema de salud en muchísimos países, y la República Dominicana no fue la excepción. Incluso hubieron que habilitar otros métodos clínicos y médicos, como nuevos hospitales que eran totalmente ambulatorios, y que se acabaron las camillas en los hospitales, que no habían abasto para nadie porque era algo demasiado fuerte. Había una saturación totalmente de pacientes, y el personal de salud también se encontraba trabajando bajo condiciones extremas, ya que yo como médico tampoco me quiero enfermar, porque si me enfermo yo y me muero, pues ¿cómo te ayudo a ti? Y así sucesivamente. En la salud mental, la pandemia afectó totalmente a todos, porque fue algo donde se dispararon los problemas de salud de salud mental, donde las emociones cambiaron totalmente, aumentaron los niveles de ansiedad, la depresión, el estrés. Esto de tener que ir a un aislamiento porque las personas no podían convivir juntas, fue algo que afectó totalmente lo que era nuestra salud mental. Pero en el día de hoy, ¿cómo esto afectó tanto a las personas a nivel mundial y a nivel nacional? ¿Y cómo lo tomaba la gente? ¿Y qué casos fueron jocosos en lo personal? Por ejemplo, decir, porque el COVID-19 fue... por lo menos aquí en República Dominicana fue muy chistoso. Entonces, República Dominicana lo tiene todo, definitivamente. Gracias a Dios, los dominicanos tenemos esa particularidad de que las enfermedades no las tomamos como algo catastrófico o severo. Siempre le buscamos como el lado bueno, el lado jocoso a la cosa. Me contaron, pero eso viene después de la pausa, que hubieron chicas que subieron hasta el techo, otros que se entraron en la nevera cuando la policía corría para dispersar las personas, porque hacían teteo y hacían junta en medio de una pandemia, en medio de tanta abstinencia del contacto social. Pues los jovencitos... Es que yo no diría que solamente los jóvenes, pero era que estábamos tan desesperados, porque yo fui una de las que participé en esas fiestas un tanto clandestinas, porque ya el estar totalmente encerrados fue algo que de cierta forma nos volvió loco. Entonces, después de la pausa le vamos a hablar un poquito de lo que fue todo ese proceso aquí en República Dominicana y el COVID.
Novia TV, señores, gracias a Coco Beauty Salón. Yo no sé por qué digo Coco Chanel, pero vaya, ella sabe que Coco, gracias por ser nuestra patrocinadora oficial. La que nos pone bellas allá en Así Miami, claro que sí, estos rizos se los debemos a ellas, claro que sí. Bueno chicos, siguiendo con el tema de lo que fue lo divertido del COVID-19, de aquella pandemia, que nos tenían este confinamiento, este encierro en el cual no sabíamos qué íbamos a hacer. Bueno, llegó un punto en que debido también a esas medidas de que, bueno, estábamos en el año electivo de la presidencia, que los mandatarios y esas cosas, pues el COVID-19 para nosotros se volvió un poquito divertido porque decimos, bueno, si nosotros podemos salir a votar, porque en ese momento fue un momento donde el país se abrió la cuarentena, porque en este periodo nos mantuvimos en cuarentena durante algunos 3-4 meses, que no se salía absolutamente nada. Luego la cuarentena fue modificándose de cierta forma, cambiando las horas. Bueno, algunos trabajadores, las empresas que sufrieron algunas cosas que vamos a hablar más adelante ya, se fueron adaptando y pues cambiamos el horario y que de 5 a 7 y de 7 a 5 y así sucesivamente. Bueno, el dominicano se hizo muy famoso porque en este periodo, en vez de estar preocupado, las preocupaciones las tomaba a chiste. Era todo una... no importaba nada, que si el policía iba y buscaba a alguien que no, venga, vámonos a subir al camión, se le corría el camión. Recuerdo que en este tiempo nos subíamos al techo a volar chichiguas o cometas, como se le dice de otra forma. Aquí en Dominicana se le dice chichigua y eso era lo más divertido que se podía hacer en pandemia. Pues hasta eso lo estaba prohibiendo la policía porque ya se hacía un tumulto de gente y era demasiado ya. Entonces esto era tan divertido porque las personas se ponían a volar los techos, o sea, corrían de un techo a otro para que la policía no los alcanzara, o subían de la calle corriendo, ay, viene la policía, y correrle a la policía era lo más chulo. Eso era lo más divertido de la pandemia. Cuando se armaban las fiestas clandestinas, que esto empezó como en diciembre, ya cuando la gente ya no aguantaba más, y era como este momento en el que tú quieres estar reunido con tu familia y quieres estar junto con personas y seres queridos que tú quieres compartir, y en este momento no se podía, que la interacción se volvió totalmente online. Todo era internet, televisión, las clases se fueron a la televisión porque no podíamos juntarnos en este tiempo por el miedo al contagio de la enfermedad. Y bueno, pues cuando estas fiestas empezaron a surgir, correrle a la policía era lo más chulo. Y las bombas lacrimógenas, toser con eso para un joven en ese momento, eso era una experiencia que yo le voy a contar a mis hijos, como que estábamos en la guerra, pero de otra manera. Estas fueron una de las cosas que a mí más me connotó muchísimo. Y fue el caso de que ya cuando vinieron las vacunas, que las personas tenían que ponerse las vacunas obligatorias, que algunas personas también la vacuna, la AstraZeneca fue muy fuerte, donde le causó cierto malestar. Pues mi mamá le agarró la pandemia aquí en la ciudad, justamente en la ciudad. Ella vive en el campo y odia el encierro. Y cada vez que daban una cifra, ella se desesperaba más cada vez que, y esto era atento a cada boletín. Y cuando decían que iba en aumento, ella estaba desesperada. Y luego pasa que tuvimos que ir a hacer una prueba junto a mi hermano que se había puesto la inyección, y justamente le agarró el COVID ahí. Y fuimos en un mismo carro a tomarnos la prueba. Entonces él salió positivo y nosotras todas negativas, y mi mamá le entró una desesperación y él, como que ella quería atenderlo, no sabía qué hacer, y esto fue muy jocoso para mí. Pero la verdad que todavía 4 años de esta pandemia que no marcó tanto,
todavía hay personas que están padeciendo de ansiedad y miedo todavía al contacto con las personas. Isabel, como más experta en la materia de psicología, consejito para esas personas. Tenemos un saludito para Kelvin Torres desde Estados Unidos, quien sintoniza Obvia TV, y también para don Luis Montero. Don Luis, gracias por estar ahí siempre, gracias por sintonizar Obvia. También está Griseidi, Melissa y Elisandra, Luciano. Bien, chicos, entonces en la psicología y el bienestar, el aumento del estrés y la ansiedad fue algo que nos causó totalmente miedo e incertidumbre. El yo no saber qué va a pasar con mi vida, que si me contagio y me muero, que con quién voy a dejar a mis hijos, que si mi mamá se va a quedar sola, que si mi mamá se me va a morir, mi mamá que tiene una condición que, así como es el caso de tu madre Luisa, que cuando le atacó el COVID se quedó aquí, ella no sabía qué hacer, ella estaba encerrada porque tal vez allá en el campo ella pensaba, bueno, yo tengo mis animales, que tengo mi otro hijo que vive allá y pues no lo puedo cuidar y no puedo estar con él, y así sucesivamente. Esto era algo que nos afectó mucho a nivel de mental, a nivel de emocional, porque esto de no saber qué va a pasar y cómo vamos a salir de esto, porque la vacuna llegó, pero no era una cura. Era vamos a ver. Era una prueba. Exacto, una era como prueba que... Entonces, aparte de todo esto que era una prueba, tú estabas siendo víctima de un experimento, algo que tú ya lo tenías que aceptar porque no tenías de otra. O sea, era como que es lo que te tocaba, no tenías de otra. Y todavía en el 2024 yo tengo que tener mi tarjeta de vacuna, porque para tú emplearte tienes que tener tu tarjeta de vacuna, que es un dato que muchos de los dominicanos no saben, pero sí, debes de tener tu tarjeta de vacunación de que tú en un momento dado te vacunaste para tú poder emplearte, tú como dominicano mayor de 18 años. Bueno, también las terapias online, aquellas personas que tienen alguna condición o que simplemente recibían terapia porque se mantienen a nivel de salud mental totalmente sanos, o quieren mantener su salud a nivel mental. A esas personas que tienen la terapia, pues se implementaron las terapias online. También hablé un poquito de la clase que se implementó online, y también hay algunas empresas que implementaron otro modelo de generar ingresos, que fue de la manera online, que fue algo que nos afectó mucho porque fue la manera de comunicarnos, fue la única manera que tuvimos durante 3-4 meses para poder estar en comunicación. Incluso yo me recuerdo que era cumpleaños por videollamada, y todo era por la computadora. También esto de el aislamiento y la soledad, que fueron muy significativos para lo que es el bienestar emocional de muchas personas, porque bien, yo puedo disfrutar de estar sola, más sin embargo yo no voy a estar bien estando en soledad, sintiéndome que no tengo a nadie, que fue un tema que mencionamos hace unos días pasados. Mencionamos lo que era la soledad y sentirse solo y eso. Y esto fue algo que se dio totalmente en la pandemia. Se dispararon los niveles de soledad de las personas, que esto fue lo que llevó a la depresión, los suicidios y muchas cosas más. También se dieron los divorcios, porque muchas parejas que habían estado juntas durante tal vez una vida no se habían dado cuenta que verdaderamente no estaban juntos. Ellos estaban juntos porque vivían dentro de casa y tal vez tenían una familia, pero cuando se dieron cuenta del compartir y convivir todos los días, no se aguantaron, se dejaron. Yo fui una de las que no aguantaba mi compañero de casa. Definitivamente, yo estaba desesperada. Yo quería que se abriera la cuarentena rápido, era. Por eso era que me quedo para la fiesta ahí. Hay personas que violaron cierta, sí, no, es que era algo terrible estar totalmente trancados. Pero gracias a Dios y gracias a los avances médicos, hoy estamos con el COVID-19, pero de una manera paliativa, donde se ha podido la vacuna implementar, y eso fue una
Es que una ya es manera algo ya que manejable. aceptamos en nuestra vida. Ya el COVID-19 es como una gripe, es como una enfermedad cualquiera que sabemos que tiene riesgos. Sin embargo, no podemos descuidarnos porque es peligroso, es una enfermedad mortal, es donde perdimos mucha figura de figura artística importante. Tiene impacto para el arte, para Hubo la mucha sociedad pérdida y humana. así. Pero adelante, Manauri, con el reportaje de Camila, quien mandó su aporte. Después de la pausa, venimos con Camila. En el calendario deportivo mundial. Las medidas de distanciamiento social y físico, el cierre de las empresas y escuelas, la reducción de la vida social causados por la pandemia, alteraron muchos aspectos habituales de la vida, incluidos el deporte y la actividad física. De esta manera, el COVID-19 tuvo un impacto significativo en la historia del deporte. Los Juegos Olímpicos del 2020 estaban programados para celebrarse en la ciudad japonesa de Tokio a partir del 24 de julio, aunque el gobierno japonés había tomado precauciones adicionales para ayudar a minimizar el impacto. Los eventos clasificatorios se cancelaron o pospusieron casi a diario. La cancelación de los juegos y entrenamientos provocó pérdidas económicas masivas y organizaciones a implementar estrictos protocolos de salud. Los atletas tuvieron que adaptarse a entrenamientos en casa y enfrentar desafíos en su salud mental, debido al aislamiento y la incertidumbre. Además, se aceleró la digitalización en el deporte, facilitando interacción virtuales con afinaciones y nuevas formas de competición. el impacto, el efecto positivo y negativo de lo que fue el COVID-19, una pandemia que nos afectó durante todo el 2020, el 2021, el 2022 y ya en el 23 fue cuando vinimos a tener un respiro y a sentirnos un poquito liberados de esa enfermedad mortífera que afectó el mundo y que aún muchas personas alrededor del mundo entero están sufriendo todavía ese efecto negativo, aunque para muchas otros como el teletrabajo, la teleuniversidad, porque la universidad se convirtió en virtual, una modalidad que pocas universidades la utilizaban de la manera virtual de dar
clase virtual, especialmente los profesores de la UAS que de una forma u otra estaban a la antigua, chapado a la antigua, de manera presencial siempre en la clase. En la modalidad virtual se puso de manifiesto justamente en el 2000, en el periodo de pandemia. En el periodo de pandemia. Esto fue como un antes y un después que la humanidad, de hecho, nos interconectamos a nivel mundial porque hubo forma de cantarle, de hablarle a más países y tratar y compartir también conocimientos médicos, porque aquí en República Dominicana los dominicanos tenemos la costumbre de hacer nuestro famoso té, que es una forma autóctona de la República Dominicana de utilizar plantas de la tierra para curarnos de la gripe, de la fiebre. Siempre que tú vas a una doña de un campo, tú le escuchas a una señora mayor que te dice, pero ponte una planta de sábila, ponte una penca de sábila en la planta de los pies, que eso te baja la fiebre. O el anamú con la ginebra, otras plantas medicinales como el jengibre, que se puso carísimo de hecho. Señores, ya comprar jengibre, cúrcuma, eso es cuestión. En ese periodo eso era... Ya lo sabe, porque esas fueron terrible. El ajo, la cebolla. Sí, es que era la manera de uno poder combatir el COVID en ese momento. Y hablando de que las cosas se pusieron carísimas, bueno, por lo menos aquí en República Dominicana, la economía fue totalmente un caos. Fue como que todo se puso horrible. Lo único que estaba bueno en ese tiempo era la calle, que no había tapones, y también, o sea, el tránsito estaba chulísimo, y la gasolina, el combustible estaba riquísimo. Si el combustible de ahora fuera el que estaba en pandemia, fuera un éxito. Porque el precio de los combustibles. Bueno, sí, el precio de los combustibles, obviamente. Fuera un éxito porque la verdad es que los combustibles se dispararon, mientras los alimentos se disparaban totalmente, todo se puso escaso y estaba muy difícil conseguir lo que era la comida y el agua y que ¿Qué cosa extrañamos en el COVID-19? Los bombillos de Navidad, por ejemplo. Oye, eso se escaseó de una manera que tú no encontrabas por parte una extensión. Porque claro, estaba la Marina Mercante varada, estaba todo... Ay, sí, verdad, sí. Que no llegaron los bombillitos de Navidad. Entonces, el 24, yo me recuerdo que el 24 de diciembre, como aquí se celebra la Nochebuena, para amanecer y encontrarnos con el día de Navidad, las personas estaban decorando sus casas y bueno, pues como teníamos más tiempo para decorar porque no estábamos haciendo absolutamente nada y lo hacíamos tal vez por 3 horas o por pocas horas porque ya teníamos un tiempo establecido para volver a casa. Entonces, yo recuerdo que no se encontraban por ninguna parte los bombillitos de Navidad y ya yo creo que en este momento las personas tuvieron que reutilizar los viejos y muchos que tal vez estaban quemados y pues las decoraciones no sé cómo se le ingeniaron porque hubo también esta forma de que todo lo hacíamos manual o descubrimos un nuevo talento, un nuevo hobby, que las cosas eran tejidas o que tomábamos piezas de la cocina y que de la habitación y armábamos algo, porque como ya no teníamos los recursos, pues volvimos atrás de cierta forma, aunque avanzamos en otra parte que fue la digitalización de la sociedad, porque nos encontramos totalmente frente a un mundo online, donde todo lo que era interacción social era online, todo era por cámara, por video, que por correo, que cosas así. Fue de cierta forma un paso más adelante y un paso atrás en muchísimas cosas. Así como mencionó Luisa, los profesores muchas veces estaban desactualizados en el área de lo digital y pues aquí también se estableció, si no me equivoco, lo que era la República Digital del presidente Danilo Medina aquí en República Dominicana, que fue donde entregaron las computadoras, aunque era un proyecto ya un poquito más atrasado que él tenía, pero en este momento fue donde se llegó a implementar totalmente. Así es.
Otra cosa que muchas personas implementaban era cómo hacerle llegar los alimentos a los familiares con COVID. Ay, porque eso sí era un tema cuando una persona, sí, eso era como, no lo puedo decir. Esto es secreto de Estado. No puedo decir que tengo COVID porque ni siquiera los delivery de los colmados querían ir llevarte el agua. Y era totalmente con un spray ahí, alcohol para ti, y a todo, alcohol, le lavábamos todo con alcohol. Yo me recuerdo que utilizaban para las personas con COVID, utilizaban una funda y ahí dentro de la funda ponían la comida, entonces con un palo pues te lo hacían llegar, para que ni siquiera te me acerques, o sea, esto era... Te dejaban la cosa en la puerta que tú tenías que... Y te mandabas corriendo, eso era algo, el dinero, mira, vamos, y todo era calculado totalmente, porque si eran 125 pesos, eran 125 pesos te dejo, déjamelo ahí y vete, o sea, como que totalmente la interacción fue para abajo, totalmente. Bueno, señores, esto es Obvia TV, como cada sábado a través de Telecanal 28 y en YouTube, Yoali Full, Luisa Luciano Yoali Full, ahí está Obvia TV, así que sintonícenos siempre, denos seguimiento, hagan comentarios, suscríbanse al canal de Obvia, claro está, Isabel. Sí, 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 así es. Y una de las cosas jocosas que hacía el dominicano para mantener la comunicación en la República Dominicana, ya yo mencioné lo de los techos, pero también las personas que viven en apartamentos o las personas que viven en casas se ponían en las galerías con sus mascarillas, se ponían en los balcones de las casas y desde ahí, checha, eso era chistecito por aquí, chistecito por allá, vamos a reírnos, pero tú estás ya en tu casa y yo aquí en la mía, o sea, fueron unas nuevas formas de comunicarnos increíbles, esto estaba chulísimo. También se hablaban por las ventanas y yo no sé cómo se hicieron las personas que, por ejemplo, mi novio que vive allá para mantener esa relación y que el noviazgo eso fue, aquí se implementó totalmente amor a distancia, pero debió de ser muy duro estar así en noviazgo. Yo, por ejemplo, perdí mi teléfono a principio, yo perdí mi teléfono antes de empezar la pandemia. Para mí, ya ustedes pueden saber cómo yo me pasé la pandemia, pero yo no tenía ni siquiera teléfono. Fue algo totalmente... Sin novio, sin teléfono, sin nada. Yo recuerdo que en mi casa se compró una televisión. Se compró una televisión justamente. La pandemia empezó el 19 y el 12 o el 13 se compró una televisión para que, no, yo no recuerdo muy bien, bueno, era para que mi hermanito vea los muñequitos y mi hermanito en ningún momento vio muñequitos porque ahí lo que se veía era el noticiero y yo que ponía a veces películas porque yo no tenía otra cosa que hacer y yo duré así 3 meses. Y así fue mi pandemia, totalmente un desorden. También en este momento, en este periodo de tiempo, se hizo muy viral el uso de TikToks. El TikTok, la aplicación de TikTok, fue algo que estalló, eso fue un boom en la pandemia, porque ya que no teníamos nada que hacer, pues vamos a grabarnos, vamos a hacer videos, vamos a cosas. Yo recuerdo que aquí en República Dominicana se hizo muy viral el cantante Don Miguelo, con su canción El que fue, porque él hacía live en Instagram, que fue otra de las apps que se puso muy de moda porque no teníamos nada que hacer y esa era una de las maneras que nos comunicábamos. También los videojuegos, había un juego que era de unos fantasmitas que se encontraban en una nave, o bueno, no unos fantasmitas, eran unos astronautas que se encontraban en una nave y había un impostor que los quería matar a todos. Este juego era totalmente una chulería. Esa fue mi interacción totalmente después que yo tuve teléfono en la pandemia. O sea, en 2021 yo conseguí un teléfono y pues en todo este tiempo eso fue lo que yo hice. Esto fue lo que yo usé. Ese jueguito ahí que no recuerdo el nombre ahora mismo, eso fue para mí lo mejor. Bueno, se pusieron muy de moda los videojuegos como el Free Fire. El Free Fire también, ahí era donde yo... Que de hecho vamos a tener que buscar una manera de solucionar estas adicciones que creó el COVID-19, porque muchas personas se volvieron adictos a los videojuegos, se volvieron adictos también al Netflix,
Sí, hay personas Definitivamente, que todavía no sale del encierro y continúa eh, en una habitación viendo películas, que no socializa. Y esto, de cierta forma, es peligroso porque cuando tú te aíslas, bueno, pues no tiene contacto social, tú te pierdes como de la realidad. Y también hay que tomar en cuenta estos detalles. Bien, chicos, después de la pausa, vamos a decirles cómo fue la música y el baile en la pandemia y también la creatividad culinaria, que fue algo que se implementó totalmente nuevo en lo que fue este periodo de pandemia, también cómo fue la política y la sociedad y la economía y la educación. Pero todo esto y más después de la pausa. Ok, chicos, bien. Lo que fue la economía en este periodo de pandemia con el COVID-19, donde todos nos vimos afectados de alguna manera u otra, que si no fue que nos enfermamos nosotros, que fue un familiar, que cómo fue esta enfermedad para nosotros, cómo impactó en nosotros. Uno de los temas muy interesantes y muy controversiales de este periodo fue que la economía tuvo un disparo en algunas cosas como se bajó en otras, porque de cierta forma se pararon los comercios totalmente y fue algo que provocó que las personas no se sientan, bueno, no que no se sientan, que no tengan este desenvolvimiento económico, que no puedan hacer sus actividades laborales donde era su sustento y que también el sustento para las familias fue difícil porque cómo yo voy a comprar alimentos si estoy trancado, no tengo forma de trabajar porque si salgo me contagio y si me contagio pues lo llevo a mi casa y así sucesivamente. Esa recesión económica fue totalmente un caos, eso de yo tener dinero fue vamos a ahorrarnos 200 pesos daban por una semana, cuando ahora mismo, 2024, y tal vez en 2019 o 2018, 200 pesos no te daban para nada. Y también el hecho de que las cosas subieron mucho de precio, todo era más caro, porque era más difícil de conseguirlo. Las aduanas estaban totalmente cerradas, las embarcaciones no llegaban, porque todos los países estaban totalmente detenidos debido a esta pandemia. Algunos empezaron primero y otros después, pero así fue. También el desempleo, donde muchas personas tuvieron que quedarse sin trabajo porque las empresas pues no estaban funcionando y si una empresa no funciona pues como tengo ingresos y así sucesivamente. Millones de personas a nivel mundial se quedaron sin empleo, algo que también los llevó a tener depresión en estos momentos o ansiedad. Y el teletrabajo, que fue la implementación de una nueva modalidad para trabajar, de una nueva forma de trabajar, que era el hecho de trabajar online, que
los psicólogos daban terapias por vía de la computadora, que los contables hacían la contabilidad por medio de la computadora. Y ya en este momento donde no estamos en confinamiento, pues lo hacemos en la computadora, pero en la oficina, es mi lugar de trabajo. Pero en este momento era un poquito diferente, que el uso de las mascarillas y esas cosas también. Y ya muchísimas cosas se hicieron digitales. Los artistas urbanos o diferentes artistas también de otro género implementaron lo que eran los conciertos virtuales. Sí, por ahí se les pagaba su entrada a su concierto y él te iba a dar un concierto como si tú estuvieras ahí. Y yo fui una de las que me lo gocé. Por lo menos yo, de mi artista favorito, yo presencié un concierto y yo me lo gocé como si yo estuviera ahí. En la educación, el cierre de las escuelas, que fue algo que fue lo primero que cerró totalmente, porque el cuidado de nuestros pequeñitos o de nuestros jóvenes es muy importante y eran los más débiles y vulnerables a la enfermedad. Y fue lo primero que hicimos, por lo menos en la República Dominicana, lo primero que cerró fueron las escuelas, totalmente, las cerramos y todo fue digital. Por lo menos en las escuelas, o por lo menos en donde yo estaba estudiando, sí estaban las medidas de la digitalización de las tareas y que nos podíamos conectar por una plataforma, porque ya era un poquito, ya estábamos implementando lo que era la virtualidad en las escuelas anterior al COVID-19, pero habían otros casos en los que no estaba así, pues las clases se impartían, me recuerdo, por la televisión. Sí, el Ministerio de Educación implementó un programa donde en la televisión se daban las clases de matemáticas y por horario se establecía que, por ejemplo, ahora me toca este grado, el otro, y así sucesivamente, y por los canales también, que fue algo muy, muy importante, que podíamos destacar aquí, que los canales se brindaron para esto. Y fue también una forma de seguir dándole empleo a sus empleados. Seguimos, obvia. Bueno, Camila, Rosana, esperemos que el sábado que viene estén aquí de nuevo esa chica con nosotros. Definitivamente, las extrañamos. Bien, también en la política y la sociedad, donde las respuestas gubernamentales no eran totalmente muy acordes a lo que estábamos viviendo, porque como ya saben, pues no sabíamos qué estábamos viviendo exactamente, porque para muchos, o tal vez para todos, era la primera vez en una pandemia. Y aquí en la República Dominicana se vivió un pequeño caos, porque en este momento estábamos en la temporada electiva, que es donde se elige el presidente, y pues era algo un tanto difícil, como entrar un nuevo mandatario al salir el otro también. Fue un momento de transición para la República Dominicana, fue muy impactante, ya que en verdad hubo un cambio también de partido político, porque cambiamos de un partido de la liberación a un partido revolucionario moderno. Un cambio totalmente. La República Dominicana yo creo que fue una de las que más cambio experimentó yo creo con que el sí. COVID-19. Pero a todo esto, el COVID-19 todavía es una enfermedad vigente a nivel mundial. Es necesario mantener siempre las precauciones del lugar, ya que no sabemos cómo está nuestro sistema inmune y como puede darnos una fiebre alta, y con la vacuna, claro está, para prevenir la muerte, pero uno no debe de cuidarse, siempre hay que acudir a un centro de salud si usted tiene sospecha de que lo tiene, y también mantener las precauciones del lugar, que el lavado de las manos, las mascarillas, que otra cosa se implementaba antes. Había personas que se ponían como un tipo de sombrero, que era como una mascarilla también, y así sucesivamente. La indumentaria cambió también, sí. Había muchas personas que también me gustaba tener los picos rojos especialmente. Ay, esa fue otra de las cosas que yo sufrí muchísimo con el COVID,
que no podía pintarme de mi pico rojo porque tenía se una iba- mascarilla y lamentablemente entonces habían unas mascarillas platificadas con transparente. Ajá, ay, Y sí, eso yo era recuerdo. una de las cosas. Era para ver también si tú estabas hablando, porque muchas veces tal vez la persona hablaba un bajito y no se escuchaba. Pero sí. Una de las cosas muy importantes, por lo menos aquí en República Dominicana y en el mundo, es la música y el baile. Cómo se iba de fiesta una persona en cuarentena. Pues esto se hacía de manera virtual en un momento dado. Pero ya luego con la cuarentena un poquito reducida, los dominicanos vieron como si fuera una brecha. Porque el dominicano con las fiestas y la gozadera no se le puede dar Así es. ni un chin. Porque tú le dices, vamos a durar aquí hasta las 12 y aquí vamos a durar hasta las 5 de la mañana. Y así fue el dominicano. El dominicano se le dio vamos a compartir un poquito, no de manera excesiva, vamos a controlarlo hasta tal hora. El dominicano dijo, tú sabes que yo no voy a, si el COVID-19 va a llegar, pues yo me voy con él. Pero de que no vamos, no vamos. Y pues el dominicano empezó a hacer fiestas clandestinas. Eran en las calles, que en una casa. Muchas veces empezaban en una casa y la gente que escuchaba, bueno, mira, el vecino prendió una música, vamos a poner el vecino. Porque como el vecino es cercano y pues llegaba entonces Perencejito que escuchó también el cosa y entonces se Pero comunicaba por WhatsApp. eso fue una forma también de uno como irse reinsertando de Reinsertando en la nuevo sociedad, sí, a la sí, sí, sociedad sí, sí. porque Pero ya eso es muy raro. Incluso aquí en República Dominicana se puso de moda lo que es la calle de la 42 de Capotillo, si no me equivoco. Y todavía, en 2024, eso era un boom aquí en República Dominicana. Hacer estas fiestas en la calle, los teteos llenas de clandestinos, personas. que muchas personas Que teteo vino en la pandemia justamente y fue por una canción que dice, dale, teteo. Y fue porque ya el dominicano estaba tan encerrado de cierta forma que los cantantes empezaron a hacer música y pues ay, no tengo para dónde ir, bueno, pues vamos a hacerlo aquí en la calle. Entonces se juntaba todas esas personas ahí en la calle, era chulísimo, vamos a esto. Isabel, llegamos al final de Obvia TV hoy con el tema del COVID-19, cómo nos afectó tanto en la salud mental, en la economía, en el contacto social. ¿Qué más del COVID-19 que podamos... En la salud mental, también lo físico, que muchas personas en este momento fueron o se pusieron más gorditos o cogían el botellón de la casa y pues ahí le hacían, vamos a hacer ejercicio. Se implementaron gimnasio en casa, en sí. casa. Nuevas técnicas que se hubo implementaron. mucha forma de las personas aquí en República Dominicana sobrellevar esta pandemia y no colapsar con ella, porque realmente tuvimos mucha pérdida humana, pero sí también mucho disfrute, mucha sociabilización, que mucha nueva forma de compartir vida, y como de negocios también. Se implementaron esos emprendimientos nuevos. No fue del todo tan desastroso para los dominicanos. También el hecho de que las personas se pusieron creativos de manera culinaria y pues las personas implementaron el hecho de cocinar. ¿Tú aprendiste a cocinar en la pandemia? Yo aprendí a cocinar en la pandemia. Bueno, yo hago unas habichuelas. El plato típico de República Dominicana, a mí ese es mi plato favorito, el que mejor me queda. Yo hago unas habichuelas y sí, las aprendí a hacer en pandemia. Señores, llegamos al final del programa. Gracias por sintonizarnos. Esto es Obvia TV a través de Telecanal 28. Como cada sábado, aquí Luisa Luciano, Isabel de la Cruz, Camila y Rosana, las extrañamos. Vengan, por favor, las extrañamos. De tanto que yo he troteado, yo tú lo ves quillao y eso que no me he pegado, porque sin tener vehículo el ego se lo he chocado. Que sin tener vehículo el ego Juana como si fuéramos Vivi, es el cuero en la calle. De tanto que yo he troteado, yo tú lo ves quillao y eso que no me he pegado, porque sin tener vehículo el ego se lo he chocado. Que sin tener vehículo el ego se lo he chocado. Tú no te diste cuenta cuando subió la cuenta, tú no te diste qué, tú no
Juana como si fuéramos Vivi. Es el cuero en la calle de tanto que yo he troteado. Ellos tú lo ves quillao y eso que no me he pegado. Porque sin tener vehículo el ego se lo he chocado. Porque sin tener vehículo el ego se lo he chocado. Tú no te diste cuenta cuando subió la cuenta. Tú no te diste qué, tú no te... Telecanal 20.